Qué satisfacción enorme saludarlos una vez más. Bienvenidos a Peche Narco, el canal más actualizado de noticias sobre narcotráfico y crimen organizado en México. Somos un proyecto joven pero con un compromiso inquebrantable: traerles información verificada, análisis profundo y la cobertura más completa que van a encontrar en cualquier plataforma. Antes de entrar de lleno en los hechos que sacudieron a Zapopan esta tarde, quiero agradecer personalmente a cada uno de ustedes que nos acompañan en esta misión de informar con responsabilidad y rigor periodístico. Cada vez somos más los que creemos que un México mejor comienza por ciudadanos informados, por comunidades que conocen la realidad de lo que ocurre en sus territorios, por familias que merecen saber la verdad sin filtros ni censuras. Si todavía no formas parte de esta comunidad, te invito a suscribirte ahora mismo, activar la campanita y compartir este contenido con quienes necesitan estar informados. Juntos estamos construyendo el espacio de referencia para entender el fenómeno del narcotráfico desde una perspectiva seria, documentada y comprometida con las víctimas. Ahora sí, vamos con los hechos. La tarde del martes 27 de enero de 2026 quedará marcada en la memoria colectiva de Zapopan como un recordatorio brutal de que la violencia del crimen organizado no respeta zonas residenciales, horarios comerciales ni la aparente tranquilidad de un día laboral ordinario. En el cruce de las avenidas Guadalupe y Manuel J. Cloutier, en la colonia Jardines del Tepeyac, una de las zonas de mayor plusvalía y actividad comercial del municipio, el estruendo de las detonaciones rompió la normalidad y desató el pánico entre comerciantes, automovilistas y vecinos que transitaban por el sector. Una camioneta presuntamente blindada modelo Denali fue el objetivo de un comando armado que no dudó en abrir fuego a plena luz del día, dejando un saldo preliminar de una persona fallecida y 5 lesionados que hoy luchan por sus vidas en distintos hospitales de la zona metropolitana. Los hechos se registraron durante las primeras horas de la tarde, cuando el vehículo se encontraba estacionado afuera de una tintorería ubicada en el concurrido cruce vial. Testigos presenciales relataron a medios locales que varios escoltas descendían de la camioneta cuando sujetos armados, presumiblemente a bordo de otro vehículo, abrieron fuego de manera directa contra ellos. La agresión generó momentos de pánico absoluto entre los clientes y empleados de los comercios aledaños, quienes buscaron refugio en el interior de los locales mientras las detonaciones resonaban en toda la zona. Las llamadas de emergencia al número 911 saturaron las líneas de la cabina de atención, reportando la balacera y solicitando auxilio inmediato para las personas que habían quedado tendidas sobre el pavimento en medio del caos. La camioneta Denali quedó en el sitio con al menos 5 impactos de bala concentrados en el parabrisas delantero, evidencia balística que los peritos comenzaron a procesar minutos después de que las corporaciones de seguridad establecieran un perímetro de resguardo. En el lugar exacto donde se registró el ataque fueron localizados 2 escoltas lesionados por arma de fuego, así como una tercera persona herida cuya relación con los ocupantes del vehículo aún se encuentra bajo investigación. Los paramédicos que arribaron a la escena brindaron las primeras atenciones a los heridos antes de trasladarlos a diferentes unidades médicas de la zona metropolitana de Guadalajara, donde ingresaron con lesiones de diversa gravedad provocadas por los proyectiles de arma de fuego. Sin embargo, la geografía de la violencia no se limitó al punto inicial del ataque. En las inmediaciones, sobre las avenidas Patria y Coli, elementos de seguridad localizaron otras 2 personas heridas tendidas sobre el pavimento, junto a las cuales fue hallada un arma calibre 9 milímetros que quedó asegurada como evidencia para las investigaciones ministeriales. Esta circunstancia sugiere que el enfrentamiento pudo haberse prolongado más allá del punto de origen, o bien que algunos de los involucrados intentaron huir antes de ser alcanzados por los disparos. Una sexta víctima llegó por sus propios medios a las instalaciones de la Cruz Verde Las Águilas para recibir atención médica urgente, lo que elevó el saldo total a 6 personas lesionadas en distintos puntos de la zona metropolitana. La confirmación del primer deceso llegó minutos después, cuando autoridades hospitalarias notificaron que uno de los lesionados localizados en las avenidas Patria y Coli había fallecido tras ser ingresado al nosocomio con heridas críticas provocadas por impacto de arma de fuego. Hasta el momento de esta cobertura, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la persona fallecida ni de los 5 lesionados que permanecen bajo atención médica,
Aunque fuentes policíacas confirmaron a medios nacionales que al menos 2 de las víctimas fueron identificadas como escoltas privados que brindaban protección al ocupante principal del vehículo atacado. La gravedad de las lesiones de los demás involucrados se mantiene bajo reserva médica mientras los hospitales procesan el ingreso y estabilizan a los pacientes. El despliegue de seguridad fue masivo e inmediato. Elementos de la Policía Municipal de Zapopan fueron los primeros en arribar al sitio, estableciendo un cerco perimetral que pronto se extendió para cubrir las vialidades afectadas por el incidente. A la movilización se sumaron elementos de la Policía Estatal de Jalisco, la Guardia Nacional y personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, quienes iniciaron el levantamiento de indicios balísticos y el procesamiento de la escena del crimen. La Fiscalía del Estado de Jalisco despachó agentes del Ministerio Público y peritos especializados para abrir la carpeta de investigación correspondiente, integrando los casquillos percutidos localizados en el área como evidencia clave para determinar la mecánica de los hechos. De manera extraoficial, trascendió que las autoridades emitieron una alerta para localizar una camioneta Ford Maverick de color verde militar, presuntamente relacionada con el ataque directo perpetrado contra los ocupantes de la Denali. Versiones preliminares apuntan a que más de una persona habría participado en la agresión, lo que refuerza la hipótesis de un grupo armado que actuó de forma coordinada para ejecutar el atentado. Los presuntos responsables lograron huir de la zona a bordo de su vehículo antes de que las corporaciones de seguridad pudieran establecer el cerco, aprovechando el caos inicial generado por las detonaciones y la confusión entre los automovilistas que circulaban por el concurrido cruce vial. El cierre total de la avenida Guadalupe, una de las arterias más transitadas del municipio de Zapopan, provocó un caos vial que se extendió por varias horas mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes. Comerciantes de la zona reportaron pérdidas económicas significativas al verse obligados a cerrar sus establecimientos durante el operativo, mientras que vecinos de las colonias aledañas expresaron su indignación ante la creciente ola de violencia que ha azotado al municipio en las últimas semanas. La zona donde ocurrieron los hechos es conocida por su alta actividad comercial y residencial, características que contrastan dramáticamente con la brutalidad del ataque perpetrado a plena luz del día frente a decenas de testigos. Este atentado no puede analizarse como un hecho aislado. Apenas 4 semanas antes, el 29 de diciembre de 2025, Zapopan fue escenario de otro ataque armado de alto impacto que dejó 3 personas muertas y 4 lesionados en circunstancias que presentan inquietantes similitudes con el caso de este martes. En aquella ocasión, un Lamborghini Urus de color naranja fue rafagueado durante aproximadamente 15 minutos por sujetos que portaban armas largas de alto calibre, dejando más de 200 casquillos percutidos sobre la vía pública. Entre las víctimas mortales se encontraba Alberto Prieto Valencia, conocido como el Prieto o Don Beto, comerciante del mercado de abastos de Guadalajara, su hija de 16 años y uno de sus escoltas. La ejecución del Prieto representó uno de los ataques de mayor impacto mediático del cierre de 2025 en Jalisco. La Fiscalía del Estado confirmó que el crimen fue resultado de una emboscada previamente organizada en la que participaron más de 30 sicarios a bordo de al menos 7 vehículos, algunos con placas del estado de Michoacán. Los atacantes utilizaron tácticas de bloqueo militar para cerrar el paso al convoy del empresario, desplegando una potencia de fuego abrumadora que incluyó ráfagas continuas durante más de 10 minutos. El nivel de coordinación y los recursos empleados en el operativo dejaron en evidencia la participación de una organización criminal de alto nivel con capacidad operativa para ejecutar ataques de esta magnitud en zonas residenciales de la zona metropolitana. El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, confirmó semanas después que el cártel Jalisco Nueva Generación estaría detrás del asesinato de El Prieto. Durante una conferencia de prensa celebrada el 7 de enero de 2026, el funcionario reveló que los agresores portaban chalecos tácticos con las siglas del CJNG, evidencia que vincula directamente al grupo criminal más poderoso del occidente mexicano con la emboscada. González de los Santos añadió que Alberto Prieto Valencia contaba con antecedentes penales y que las investigaciones apuntan a posibles vínculos con actividades ilícitas, incluyendo el tráfico de armas y las denominadas rifas colombianas que operan en el mercado de abastos bajo la protección de organizaciones criminales.
Las rifas colombianas representan un esquema de fraude y extorsión que ha proliferado en el mercado de abastos de Guadalajara durante los últimos años. Operadas principalmente por personas de origen colombiano en alianza con actores locales vinculados al crimen organizado, estas redes funcionan mediante sorteos ilegales que obligan a comerciantes a adquirir boletos bajo amenaza de represalias violentas. Quienes se niegan a participar enfrentan presión, intimidación e incluso agresiones físicas por parte de los operadores del esquema. La Fiscalía de Jalisco reportó 18 denuncias por usura desde 2020, 3 de ellas en 2025, además de 2 carpetas de investigación por extorsión que resultaron en la detención de 6 personas, 5 de nacionalidad colombiana. El mercado de abastos de Guadalajara representa un ecosistema económico de alto riesgo estratégico para las organizaciones criminales. Con más de 20,000 trabajadores y una afluencia diaria de entre 60 y 70,000 clientes, la magnitud de la plaza la convierte en objetivo prioritario para extorsión y control territorial. Históricamente, el mercado ha estado bajo la influencia de cárteles locales, particularmente el cártel Jalisco Nueva Generación, que ha consolidado su presencia mediante el cobro de piso, el control de las rutas de distribución y la imposición de esquemas como las rifas colombianas y los préstamos gota a gota que mantienen sometidos a comerciantes de todos los giros. La muerte del Prieto pudo estar vinculada a su resistencia o exposición pública de estas actividades ilícitas. La sombra del CJNG se cierne sobre cada acto de violencia de alto impacto registrado en Jalisco. Fundado a principios de la década de 2010 como una escisión del cártel de Sinaloa, el cártel liderado por Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, se ha consolidado como la organización criminal más poderosa y temida de México. Su capacidad operativa quedó demostrada en ataques históricos como el derribo de un helicóptero militar con una granada propulsada por cohete y la espectacular emboscada contra el entonces secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, en 2020. Los expertos en seguridad afirman que no ha existido una organización criminal tan poderosa en Jalisco desde finales de la década de 1980. La administración del presidente Donald Trump designó al CJNG como organización terrorista extranjera a principios de 2025, una decisión que elevó la presión internacional sobre el grupo criminal y sus operaciones en territorio mexicano. Esta designación permite a las autoridades estadounidenses aplicar sanciones financieras más severas contra los miembros del cártel y sus colaboradores, además de facilitar procesamientos judiciales bajo leyes antiterrorismo que contemplan penas significativamente más elevadas. Sin embargo, el poder del CJNG sobre Jalisco permanece prácticamente intacto, como lo demuestran los ataques de alto perfil registrados en las últimas semanas y el control territorial que el grupo mantiene sobre amplias zonas del estado. El año 2025 cerró con revelaciones escalofriantes sobre la infraestructura criminal del CJNG en Jalisco. El descubrimiento del rancho Izaguirre en Teuchitlán, identificado por colectivos de búsqueda como un centro de reclutamiento, entrenamiento y exterminio de personas, expuso la magnitud de las operaciones del cártel a menos de una hora de Guadalajara. Según documentación periodística, el sitio funcionaba como una verdadera fábrica de la muerte donde jóvenes reclutados bajo engaño eran sometidos a adiestramiento forzado antes de ser incorporados a las filas del grupo criminal o eliminados. La intervención generó protestas y presión social que obligaron a las autoridades estatales y federales a pronunciarse públicamente sobre la crisis de desapariciones en la entidad. El periodista especializado en seguridad Óscar Valderas describió el modelo operativo de estos centros como una industrialización de la muerte, comparando su funcionamiento con el de una maquiladora o armadora de automóviles. Según su análisis, los centros de exterminio del CJNG operan mediante procesos consecutivos destinados a eliminar cualquier rastro de las víctimas, desde el reclutamiento inicial hasta la disposición final de los restos humanos. Valderas documentó que estos espacios se encuentran ubicados a entre 40 minutos y 1 hora y media de Guadalajara, en municipios como Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco, dentro del área metropolitana más importante del occidente del país, lo que evidencia la penetración territorial del cártel en zonas urbanas densamente pobladas. El reclutamiento forzado representa una de las facetas más perturbadoras de las operaciones del CJNG.
Valderas explicó que el grupo criminal ha debido modificar sus métodos de captación ante el fracaso de las narrativas tradicionales que vinculaban al narcotráfico con el éxito social y económico. Actualmente, el cártel recurre a ofertas fraudulentas de trabajo que prometen puestos administrativos, empleos en centros de llamadas o trabajos de medio tiempo con sueldos atractivos de alrededor de 5,000 pesos semanales. Jóvenes recién egresados de preparatoria o universidad han sido víctimas de estos engaños, desapareciendo tras acudir a supuestas entrevistas laborales en Guadalajara desde distintos puntos del país. Jalisco ostenta el triste récord de ser el epicentro de la crisis de desapariciones en México durante las 2 últimas décadas. Con más de 15,000 personas reportadas como desaparecidas según registros oficiales, el estado concentra la mayor cantidad de casos a nivel nacional, una estadística que refleja la intensidad de la violencia vinculada al crimen organizado y la impunidad que ha permitido la proliferación de fosas clandestinas en todo el territorio estatal. Los colectivos de madres buscadoras han documentado el hallazgo de restos humanos en zonas cercanas al Estadio Akron, el recinto donde se celebrarán partidos del Mundial de Fútbol 2026, evidenciando la proximidad entre los espacios cotidianos y la geografía del horror. Las estadísticas oficiales de homicidios en Jalisco muestran una tendencia a la baja durante 2025, con una reducción del 25,1% respecto al año anterior según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De enero a junio se contabilizaron poco más de 600 homicidios dolosos y 10 feminicidios, cifras que posicionan al Estado en el 8º lugar nacional. Sin embargo, expertos y organizaciones civiles cuestionan estos números, señalando que la disminución en homicidios podría estar acompañada de un aumento en desapariciones y en la categoría de otros delitos contra la vida, un patrón que sugiere una reclasificación de los crímenes más que una reducción real de la violencia. La percepción de inseguridad entre la población jalisciense contradice las estadísticas oficiales de reducción delictiva. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, el 63% de la población adulta considera inseguro vivir en su ciudad, un repunte significativo respecto a mediciones anteriores. La brecha por sexo es particularmente alarmante, con casi el 70% de las mujeres reportando sentirse inseguras frente al 57% de los hombres. Los espacios donde más se concentra el temor son los cajeros automáticos en la vía pública, las calles, el transporte público y las carreteras, escenarios cotidianos que la población ha aprendido a transitar con recelo permanente. El calendario de violencia en Zapopan durante los últimos meses revela un patrón inquietante de ataques de alto impacto contra personas con aparente perfil de protección privada. Tanto en el caso de El Prieto como en la balacera de este martes, las víctimas se desplazaban en vehículos de alta gama acompañados por equipos de escoltas, una medida de seguridad que resultó insuficiente ante la capacidad operativa de los agresores. Este patrón sugiere que los ataques fueron dirigidos contra objetivos específicos previamente identificados, con un nivel de inteligencia y planificación que descarta la posibilidad de asaltos oportunistas o enfrentamientos casuales entre grupos rivales. La presencia de escoltas armados entre las víctimas de ambos ataques plantea interrogantes sobre la naturaleza de los negocios que requerían tal nivel de protección privada. En México, la contratación de equipos de seguridad personal de este calibre suele estar reservada para empresarios de alto perfil, políticos o personas vinculadas a actividades que les generan enemigos poderosos. Los antecedentes del Prieto, que incluían detenciones previas por posesión de armas de uso exclusivo del ejército, alimentan las especulaciones sobre posibles vínculos con actividades ilícitas, aunque las autoridades aún no han establecido públicamente una línea de investigación definitiva sobre los móviles del ataque de este martes. El impacto económico de la violencia sobre la zona metropolitana de Guadalajara representa una preocupación adicional de cara a la Copa del Mundo de 2026. Jalisco será sede de 4 partidos del certamen mundialista en el Estadio Akron de Zapopan, un recinto con capacidad para 48,000 espectadores que recibirá a aficionados de todo el mundo en apenas unos meses. Las autoridades estatales estiman que el evento generará $1,000 millones para la entidad y creará 7,000 puestos de trabajo, proyecciones que dependen de la capacidad del gobierno para garantizar la seguridad de los visitantes en un territorio disputado por una de las organizaciones criminales más violentas del planeta.
Los analistas de seguridad estiman que las organizaciones criminales podrían impulsar una tregua durante la celebración del Mundial para evitar ataques contra los miles de turistas que visitarán el estado. Sin embargo, esta aparente paz no implicaría que los cárteles dejen de delinquir, sino más bien que aprovecharían el evento deportivo para incrementar su actividad criminal en sectores como los casinos, la venta de drogas al menudeo, el turismo sexual y la reventa de boletos. El experto en seguridad David Saucedo advirtió que los grupos criminales disfrutarán ellos mismos del Mundial y utilizarán la concentración de visitantes para incrementar coyunturalmente sus ingresos ilegales durante las semanas del torneo. La respuesta gubernamental ante la escalada de violencia en Zapopan ha sido cuestionada por organizaciones civiles y familiares de víctimas. Si bien las autoridades estatales reportan una reducción estadística en los índices delictivos, los hechos de alto impacto registrados en las últimas semanas contradicen el discurso oficial de pacificación. La capacidad de comandos armados para ejecutar ataques prolongados en zonas residenciales de alta plusvalía, a plena luz del día y frente a decenas de testigos, evidencia fallas críticas en la estrategia de seguridad implementada por el gobierno de Jalisco bajo la administración del gobernador Pablo Lemos. El año 2026 se perfila como un periodo de reconfiguración del crimen organizado en México, según análisis de expertos en seguridad. El debilitamiento de las facciones históricas del cártel de Sinaloa durante 2025 ha abierto oportunidades para que el CJNG expanda su influencia hacia territorios tradicionalmente controlados por sus rivales, incluyendo Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Esta expansión podría generar nuevos frentes de conflicto y una intensificación de la violencia en regiones que hasta ahora habían permanecido relativamente estables, mientras el cártel jalisciense consolida su posición como la organización criminal dominante a nivel nacional. La periodista Anabel Hernández y la especialista María Idalia Gómez prevén que México enfrentará durante 2026 una etapa de violencia más caótica y dispersa, caracterizada por la atomización de las estructuras criminales tradicionales y la aparición de nuevos grupos nacidos de fusiones y escisiones. Según su análisis, la ofensiva conjunta de México y Estados Unidos contra las facciones del cártel de Sinaloa ha detonado una fragmentación sin precedentes que está generando una competencia feroz por el control de rutas y mercados. Esta atomización dificulta el trabajo de inteligencia de las autoridades y multiplica los focos de conflicto en todo el territorio nacional. Para las familias de las víctimas de la balacera de este martes, las estadísticas y los análisis geopolíticos resultan abstracciones vacías frente al dolor concreto de haber perdido a un ser querido o de esperar noticias sobre la evolución de sus heridos. Detrás de cada cifra de homicidio, de cada parte policíaco y de cada nota periodística sobre violencia del crimen organizado, existen historias de vidas truncadas, proyectos interrumpidos y comunidades devastadas por el impacto de una guerra que parece no tener fin. El fallecido de este martes era alguien con nombre, historia y personas que lo amaban, una dimensión humana que frecuentemente se pierde en la cobertura mediática de la violencia cotidiana. La investigación ministerial sobre la balacera en Jardines del Tepeyac apenas comienza. La Fiscalía del Estado de Jalisco deberá determinar la identidad de las víctimas, establecer sus posibles vínculos con actividades lícitas o ilícitas, identificar a los responsables del ataque y construir una teoría del caso que permita llevar a los culpables ante la justicia. Sin embargo, los precedentes no son alentadores. La tasa de impunidad en México supera el 90% en delitos de alto impacto y las investigaciones sobre ataques del crimen organizado frecuentemente se estancan ante la falta de testigos dispuestos a declarar, la corrupción de funcionarios públicos y la capacidad de las organizaciones criminales para obstruir los procesos judiciales. Mientras tanto, Zapopan intenta recuperar la normalidad tras unas horas de terror que paralizaron una de sus zonas comerciales más importantes. Los comercios reabrieron sus puertas, los automovilistas retomaron sus rutas habituales y la vida cotidiana aparenta continuar como si nada hubiera ocurrido. Pero bajo esa superficie de aparente normalidad persiste el miedo, la incertidumbre y la certeza de que en cualquier momento, en cualquier esquina, puede repetirse la pesadilla. Esa es la realidad que millones de mexicanos enfrentan cada día en un país donde la violencia del crimen organizado ha rebasado todos los límites imaginables y donde la esperanza de un futuro en paz parece cada vez más distante. Desde Peche Narco continuaremos dando seguimiento a este caso y a todos los hechos de violencia que sacuden a México.
Nuestro compromiso es informar con rigor, documentar con precisión y dar voz a las víctimas que frecuentemente son reducidas a estadísticas en los reportes oficiales. Agradecemos nuevamente a toda nuestra comunidad por acompañarnos en esta misión periodística y los invitamos a mantenerse informados a través de nuestras plataformas. Si este contenido les resultó valioso, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y compartir con quienes merecen conocer la verdad de lo que ocurre en nuestro país. Hasta la próxima entrega, cuídense mucho.